presencia, Señor, a rogar por tu perdón. Perdona todos nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Tengo que reconocer toda mi maldad, que nada puedo yo hacer por mi eternidad, que mi vida está perdida sin mi Salvador, quien dio la suya en una cruz para darme redención. Tengo que reconocer, no soy nada sin tu amor. Vengo a humillarme, a rogar por tu perdón. Sé que por tu gracia tú me escucharás, por tu misericordia me perdonarás. Perdóname, 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 Señor Jesús, por mi maldad, mi iniquidad. Perdóname, perdóname, Señor Jesús, por mi maldad, mi iniquidad. Perdóname. Tengo que reconocer toda mi maldad, que Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 14 de marzo de 2023 y damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. ¿Cómo no dar la bienvenida a la madre más hermosa del universo y sus alrededores? Mi madre Fabiolita Cortés. Dios te bendiga, madre querida. Un abrazo para mi madre, también para María Pineda. Dios te bendiga, María Pineda. Daneily Ramos, Dios te bendiga. Daneilis, para mi hermanazo Fernando Ham, Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo. Marisol Mora, buenos días, Dios te bendiga. Alexandra Poveda, bendiciones. También para a Marisol, ya le había saludado otra vez. Eli Ortiz Calderón, buenos días, Dios te bendiga. Alejandro Sayago Cantor, bendiciones allá en Pereira. Carlos Enrique Aranguren en Barquisimeto, Venezuela. Michelle Milena Chávez, Dios te bendiga aquí también en los Estados Unidos. Alexander Guerrero, buenos días, bendiciones. Mi padre querido, padre, estamos triunfando. Eduardo Escobar, Dios te bendiga. Josefina Valdés, Dios te bendiga también a ti, Josefina. María Segura Sabogal, bendiciones. Flor Marina Morales, también Dios te bendiga. Naldi Quintana desde CL. ¿CL qué es? CL. No sé qué es CL. Colombia debe ser, supongo. Michelle Milena, ya le había saludado. Moni Mayo desde México, lindo y querido. Me hacía falta saludar a México. También a Claudia Patricia López González desde Bogotá, Colombia. También saludos para Justo Campos. Dios te bendiga allá en México, lindo y querido. Vamos a orar por tu papá que tiene problemas de salud, claro que sí, por todos los que tienen enfermedades. Wilfredo Torres, bendiciones. Rosa Elena Torres, bendiciones también para Georgie Quiroz. Tiempo, justo a tiempo, dice ella. Santa Mondragón, recuerden que ahora tenemos nuevo horario, ahora comenzamos más temprano para algunos en Latinoamérica, para los de Estados Unidos, pues no, es igual. Pero en Latinoamérica sí tenemos nuevo horario, lo que implica que es necesario o es menester
que nos ayuden a compartir por todas las redes sociales para que más personas se den cuenta que estamos más temprano. También para Robertico Cabrera, muy buenos días. Gustavo Orlando Guevara, pasa el gatillo más rápido del internet. Dios te bendiga. Ángel Miguel, bendiciones. Dolly Guerreta, bendiciones. Guerreta. Sí, creo que es así. Kelly Guerrero desde España, ya es buenas tardes, maestro. También ahora es un poquito más temprano, pero sigue siendo buenas tardes, maestra. José Gregorio Escalante, bendiciones. Joana Montenegro, Dios te bendiga. Mario Trujillo, bendiciones. Columba Miranda, dice que hoy sí se despertó, hoy sí se despertó. Mónica Barrientos, Dios te bendiga. Pamela Cristina Arias Pinos, en Chichichi, le. Un pueblito que se llama Jardín de León, debe ser lindo, oiga. Dani Gustavo Acevedo, nuestro pastor en Lima, Perú. Dios te bendiga, pastor. Diana Piña, cantante ella. Buenos días, Dios te bendiga. Luz Andrade, good morning. How are you? Fine, thank you. And you? Very, very good, thank you. Mónica Cárdenas, Dios te bendiga. Y para todos, Olguita, ya en Barquisimeto. Bueno, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a comenzar orando. Démosle gloria al Señor, glorifiquemos su nombre. Acompáñame, por favor, en oración en este día. Amado Señor, te damos gracias por estar en tu presencia. Permítenos, Señor, glorificar, exaltar y adorar tu santo, poderoso y maravilloso nombre. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Señor, mira las vidas y los corazones de cada uno de mis hermanos. Hay hermanos y familiares de mis hermanos que están pasando por momentos de salud difíciles. Señor, yo te pido que mires su cuerpo, que les sanes, que les ayudes, Señor. Obra en la vida del padre de mi hermano querido. Hoy te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Sánalo, Señor. Libéralo de todo dolor, de toda aflicción. Mira también a nuestros familiares que tienen problemas renales, que tienen problemas, Señor, físicos, que tienen problemas, Señor, en sus emociones, en sus sentimientos también. A todos aquellos que estén afrontando enfermedades mentales, Dios, glorifícate, manifiéstate, sánalos, obra en sus vidas, te lo ruego, te lo suplico. Haz tu obra maravillosa en cada uno de ellos, por favor, Señor. Mira a aquellos que tienen dolencias en sus extremidades, a aquellos que sufren al caminar en sus rodillas, Señor, o que tienen artritis o síntomas, Señor, de algún tipo que no les permite moverse de una buena manera. Ayúdales, mejora su calidad de vida. Te lo suplico, te lo imploro. Guarda a quienes tenemos un estado de salud bueno y adecuado, por lo menos en lo básico. Guárdanos de cualquier enfermedad superior, de cualquier cosa más grave. Por favor, Señor, protege a nuestros familiares. Guarda a las personas que amamos. Sabemos que todo esto es parte de la vida. Cualquier enfermedad es parte, Señor, del proceso natural. Pero aún así te rogamos, te pedimos y te suplicamos que hagas tu obra y que guardes a los seres que amamos. No queremos verlos postrados en una cama. Y si ya están así, yo te pido que los sanes. Yo te pido que obres en la vida de aquellos que están en los hospitales. Señor, mira a Uncle Joe, Dios, ayúdalo, protégelo, sánalo, haz tu obra en su vida. Te lo ruego, te lo imploro. Mira a cada una de las personas que están aquí conectadas con nosotros. A cada uno de los que tiene problemas emocionales, que han sido abandonados, que tienen su corazón roto, que han salido lágrimas de sus ojos, pues se sienten menos que los demás por el trato que alguien que ellos amaba les dio. Señor, sana los corazones. Señor, ayúdalos. Hazles entender que tú estás para restaurar y para sanar esos corazones heridos y que tú haces esa obra maravillosa en aquellos que se disponen en tus manos. Te lo pido, te lo suplico. Mira a los que están luchando por mantener, por sostener, por sustentar a sus familias, a sus hijos, a sus hogares, que no tienen trabajo, que tienen un trabajo mal pago o un trabajo en el que no se sienten satisfechos. Obra en sus vidas, Señor, y ayúdales y levántalos y dales fuerza para continuar. Yo te lo suplico, Señor. Ayúdalos a salir adelante en medio del trabajo difícil, o aparéjales un trabajo digno, un buen trabajo, una buena labor bien remunerada. No queremos ser millonarios, no nos interesa, no nos importa, no te estamos reclamando millones como algunos hacen por ahí. Te estamos pidiendo, Señor, para que suplas las necesidades de nuestros hermanos, para que siempre haya alimento en su mesa, para que puedan, Señor, sostener de una manera digna a sus hijos y a sus familias. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, con todo el corazón.
Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Te clamamos por eso. Haz tu obra, Señor, como solamente tú y nadie más que tú sabes hacerlo. Manifiéstate y glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, te lo pido, con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Ya compartió en el WhatsApp de las tías, en el Messenger, ya compartió por todas las redes sociales, 2, 3 veces en el Facebook. Por favor, ayúdeme a compartir por todas las redes sociales la palabra de Dios para que más personas puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También les recuerdo que hoy tenemos spoiler del video que va a estar impresionante en el día de hoy, mis hermanos queridos. Tristemente, cuando hacemos videos sobre enseñanza, porque muchos dicen, ay, pero dedíquense a enseñar la palabra, porque ustedes no enseñan la palabra, y hacemos videos de enseñanza de la palabra y no los ve casi nadie. Pero hacemos videos donde exponemos a los falsos maestros y cientos de miles de vistas. Así es la gente. ¿Y dónde es que reclaman que hagamos videos de enseñanza y no videos criticando a otros? Pues en los videos donde criticamos a otros, lo que quiere decir que esos son los videos que ellos también ven. ¿Qué hacemos? Hice un video de enseñanza sobre los juicios de Dios el viernes pasado, explicando cómo eran en el tiempo de la gracia los juicios de Dios, y lo vieron muy pocas personas. Pero si yo hubiera dicho, el apóstol Pepito Pérez dice esto de los juicios de Dios, y yo lo hubiera explicado cómo está mal enseñado eso, seguramente se hubiera visto mucho más. Es así, es así. Así que usamos a estas personas como pretexto para predicar la palabra. Así que pendiente, porque al final de este video tenemos spoiler. Y si no ha visto los videos anteriores, apóyenos. Esa es la mejor forma en la que usted puede apoyarnos, viendo los videos anteriores. Así que por favor, véalos 1, 2, 3 veces, repáselos, estúdielos. Tenemos más de 500, estoy seguro que muy pocos se los han visto todos. Más de 500 videos desde el principio. Usted debería ir allá, videos de Biblia Libre, ir hasta los primeros, a ver qué fue lo que enseñamos por allá, porque también hay cosas bien interesantes. Muchas veces nos hacen preguntas de videos que ya tenemos ahí. Hermano, ¿las mujeres pueden ser pastoras o no? Y me toca mandarles el video, porque hicimos un video de eso hace como 4 años. Cosas así. Así que les recomiendo que vayan y los vean. Seguimos estudiando el primer libro de Reyes en el capítulo 6. Vamos hoy, ayer terminamos el capítulo 5. Vimos cómo Salomón consiguió todos los materiales para la construcción del templo y comenzó a construir el templo y comenzó a poner miles de personas en una leva para poder trabajar en esto. Y aquí es donde llegamos al capítulo 6. Capítulo 6 del primer libro de Reyes, que dice lo siguiente. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Mire lo que dice ahí, es interesante. El año 480, después de que habían salido de Egipto. Ahora, 480 menos 40 años que estuvieron en el desierto, quiere decir que llevaban en esa tierra aproximadamente 440 años. Cuando el Señor manda que Moisés construya el tabernáculo, lo manda a construir así porque necesitaba que se moviera, que fuera de un lugar a otro, y el tabernáculo era portable. Lo desarmaban y lo armaban y lo movían de un lugar a otro, y así van a estar durante aproximadamente 40 años, que estuvieron en el desierto. Sin embargo, después van a seguir usando el tabernáculo. Luego van a tener que restaurarlo porque se había dañado, ya era muy viejo, estaba vuelto nada, y Saúl es el que lo restaura. Y siguen usando el tabernáculo. Pero llevaban 400 años. Ya tenían una tierra establecida, ya no eran nómadas, más bien, sí, ya no eran nómadas, eran sedentarios, estaban en un solo lugar establecidos, tenían sus ciudades, su tierra, y sin embargo no habían sido capaces de construir un lugar ya permanente para el arca. Es obvio en todo lo que nosotros estamos viendo, a diferencia de lo que algunos hermanos opinan, pero para mí es obvio en la escritura que el Señor siempre tuvo planeado un templo. No fue simplemente un sentir en el corazón de David. Es un sentir en el corazón de David porque Dios lo puso en el corazón de David. Y sin embargo se demoraron 440 años para construirlo en la tierra que Dios ya les había dado. ¿Por qué? Porque se preocuparon por otras cosas.
negligencia, pereza, lentitud. Mañana lo hago. Y cuando el que realmente quería hacerlo se dispuso a hacerlo, pues no podía hacerlo porque tenía mucha sangre en sus manos, así que él se encarga de recaudar una cantidad de materiales y además de conseguir el terreno, que es David. David es el que hace eso y se lo deja a su hijo Salomón. Y eso nos habla mucho de la diligencia. A veces el Señor quiere que hagamos cosas y nosotros todo lo dejamos para después. A veces el Señor nos ha llamado a servirle, a honrarle, a adorarle, a hacer su obra. Y nosotros nos preocupamos por cualquier otra cosa menos por hacer la voluntad del Señor. Y el Señor nos ha llamado, quiero que prediques la palabra, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, y nosotros sí lo haré. En algún momento lo haré. En algún momento predicaré, en algún momento cantaré, en algún momento compondré, en algún momento grabaré. Llegará mi momento. Y esperan y pasan los años y no pasa nada. Yo tenía muy claro desde hace muchos años que quería predicar la palabra y que quería cantar. Así no fuera muy bueno en las dos cosas. Pero quería hacer lo mejor que pudiera para la gloria del Señor. Y lo intenté durante muchos años en la iglesia, y bueno, sí, cantaba en la iglesia, dirigía alabanza y predicaba también. Y tenía el ministerio en la iglesia local. Pero Dios siempre me llamó a hacer algo distinto. Cada uno tiene un llamado diferente, a hacer cosas distintas. Estudié locución y producción de radio y televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Colombia. Me gradué con honores. Trabajé en unas emisoras cristianas que hoy en día no me dejarían entrar a esas emisoras. Hoy en día no me dejarían ni pisar la puerta de esas emisoras. Pero yo trabajé ahí, yo trabajé en la MCI Radio del G12, la Misión Carismática Internacional, en aquella época cuando yo era un muchacho, un adolescente. Trabajé en el poder de la radio, yo era locutor. Algunos me dicen, es que usted pone una voz así. Hermano, yo soy locutor. Antes acá intento que mi voz no sea de locución, pero yo locutaba en la emisora y recuerdo que saludaba, muy buenos días, bienvenidos a El Poder de la Radio, 104.5, algo así. Y el Señor me había dado esa capacitación, porque Él capacita los llamados. Y Él me había llamado y me había dado la capacidad. Me había dado ideas. Hasta que en un momento yo dije, bueno, no está pasando nada aquí. Estoy en la misma rutina de siempre, predicando lo mismo de siempre, cantando como siempre, con las mismas personas de siempre, y que muchos de ellos ni quieren cambiar, ni quieren ser transformados y vienen aquí solo a sanar conciencia. Yo quiero predicar a más personas, yo quiero llegar a más gente. Y el Señor nos abrió espacio en canales de televisión privadas, me permitió formar un canal de televisión en Bogotá que se llama Cable Imagen Bogotá. Y allí comenzamos a hacer un programa que se llamaba Vía Libre, junto con algunas personas, lo transmitíamos. Y comenzamos a hacer cosas diferentes, porque yo quería hacerlo. El Señor había puesto eso en mi corazón, no era por mí o porque yo fuera muy audaz, era porque el Señor había puesto eso en mi corazón y no podía descansar hasta hacerlo. Y todo eso con el paso de los años llevó a Biblia Libre. Y también quería grabar, y entonces grabamos una producción musical con las uñas, pagando con los centavos que conseguíamos, con el apoyo de mi padre, recuerdo mucho. Pero quería grabar, tenía que grabar canciones que había compuesto para el Señor, no podía dejarlas solo para mí, quería que otros adoraran conmigo. No me importaba ser famoso, nunca lo fui, no lo soy, pero sí quería que otros cantaran conmigo. Y eso es lo que hemos seguido haciendo, predicando por las redes, haciendo videos, haciendo música, porque no puedo esperar. El Señor en cualquier momento viene y pedirá, ¿qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con el propósito con el cual yo te traje a este mundo? ¿Qué hiciste? Muéstrame el resultado. Salomón tenía muy en claro su misión. Él sabía que tenía que construir el templo, que llevaban 440 años en esa tierra y no habían hecho nada. No podía dejar pasar un año más. Así que muy pronto realmente en su reinado comenzó la construcción.
Muy pronto comenzó a construir ese templo en el año cuarto de su reino, porque demoró 3 años consiguiendo materiales. 3 años consiguiendo materiales. Es decir, que él se puso manos a la obra al año. Al año. Hermano, ¿qué estamos esperando? ¿Que pasen 440 años? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para cantarle? ¿Qué estás esperando para predicarle? ¿Qué estás esperando para hacer su obra? ¿Qué estás esperando para orar con otros hermanos? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga una iglesia de sana doctrina por fin y allá sí me nombren de líder de alguna cosa? ¿Eso estás esperando? Hermano, yo no podía esperar a que otros me nombraran de alguna cosa. Ya había tenido muchos nombramientos y no había servido de nada. Yo quería predicar más. No puedes quedarte esperando hasta que llegue un buen pastor y ese sí te nombre de líder de damas o de líder de jóvenes o de líder de lo que sea, de líder de alabanza, hasta que una iglesia diga te vamos a patrocinar tu CD. Eso no pasa, hermano. Eso pasa en las mega iglesias donde rotan a los muchachos que están en la alabanza cuando ya son más gordos, grandes y feos, los sacan para meter unos más flaquitos, jóvenes y simpaticones para que lleguen a los jóvenes. Eso es lo que hacen, los rotan. ¿Pero qué estás esperando? Tú no sabes cuándo te va a llamar a cuentas el Señor. Y puede ser que tú sepas, estés seguro que eres salvo. Amén, yo sé que es así. Estoy seguro de mi salvación, pero no quiero solamente estar seguro de mi salvación. Yo quiero tener algo que llevar al Señor. Y todo lo que durante 30 años he hecho son migajas, hermano. Son migajas. Todavía no tengo nada para llevar ante Él. No tengo ninguna obra. Cuando Él me llame a cuentas y me pregunte qué hiciste con los talentos que te di. Hasta ahora nada tengo. ¿Qué estás esperando, mi hermano querido, para comenzar a hacer la obra del Señor? ¿Qué estás esperando para reunirte con otros hermanos? ¿Qué estás esperando para hacer lo que el Señor te mandó a hacer? Por encima de los títulos o de los nombramientos. Eso es lo de menos. ¿A quién le importa eso? La verdad, a nadie. Pablo decía, lo tengo por basura. Pero conoces al Señor, poco o mucho. Lo poco que conozcas, lo poco que sepas, tienes que compartirlo. Tienes que decirlo a tu familia, tienes que decirlo a tus hermanos, tienes que decirlo a tus amigos. Tienes que compartirlo por todos lados posible. Por todos los lugares. Tienes la capacidad de orar, oras fervientemente. ¿Y por qué no estás orando más? Tienes la capacidad de cantar. ¿Por qué no estás cantando más? Tienes la capacidad de componer. ¿Por qué no estás componiendo más? Predicas. Es la hora de predicar. A mí me dijeron que yo le predicaría a multitudes y todavía no veo las multitudes. Pues te tocó de a uno. Entonces predícale de uno por uno hasta predicar a multitudes. ¿Qué hacemos? Pero no pares de hacer la obra. Y eso es lo que admiro de Salomón. Tenía tan claro lo que Dios quería para su vida y no se demoró en comenzar a hacerlo. No puedes demorarte en comenzar la obra del Señor. Debes comenzar ya a hacerla. Este es el tiempo, este es el momento, este es el instante en el que vas a comenzar a hacer la obra del Señor. Y sigue en el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Pongámoslo en metros, porque yo de pies muy poco. Los que están aquí en Estados Unidos manejan pies y pulgadas y cosas de esas. Yo sé de metros y centímetros, así que haga la transacción. Si la casa que Salomón edificó, es decir, el templo, tenía 60 codos de largo, quiere decir casi 30 metros de largo. 20 de ancho, casi 10 metros de ancho, y 30 codos de alto, casi 15 metros de alto. Eso es lo que tenía el edificio. A decir verdad, no era tan grande. Lo dijimos ayer. No era una megaestructura gigante como otros templos, porque la gloria del templo de Salomón era Dios, no el templo mismo. La gloria de las iglesias no es la iglesia, es su Señor. Nuestra gloria no somos nosotros, es el Señor.
Si de algo tengo que gloriarme, dijo Pablo, es del Señor. El Señor es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Y luego dice el verso 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, es decir, casi 10 metros de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, 5 metros de ancho delante de la casa. Es decir, era un cubo rectangular. Y enfrente de ese cubo rectangular había un pequeño cubito también, que le llaman el pórtico, donde estaban dos columnas, medía 5 metros hacia afuera y también 15 metros de alto y 10 metros de ancho. Era el pórtico. Ese pórtico no estaba en el tabernáculo. Era una especie de puerta gigante, una gran entrada para entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, que eran las dos partes internas de ese edificio. Entonces, se necesitaba entrar por las puertas. Unas enormes puertas. Adivine qué tipifica. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta. Él es el pórtico. ¿Usted quiere entrar a la presencia del Señor? Solamente por medio de Jesús. No había otra manera de entrar a ese lugar. No tenían dos puertas. No era que tuviese una entrada trasera al templo. No tenía eso. No existe una entrada de atrás ni de los lados. La única entrada era el pórtico. La puerta grande, gigante, visible para todo el mundo, que era hecha de madera y recubierta de oro. Después les voy a explicar eso qué significa. Jesús es la puerta. Jesús es la entrada. El único camino para llegar al Padre. No hay más camino. No podemos ir con medias tintas. No podemos regular los conceptos y decir, no, es que si usted es muy bueno, usted va al cielo, así usted no cree en Jesús. Mentiras. No importa cuán bueno sea usted, ya es malo si no cree en Jesús. No existen buenos. No hay bueno ni aún uno. Todos hemos fallado. No podemos responder como respondió Joel Osteen cuando le preguntaron, ¿usted cree que los musulmanes van al cielo? Y él dijo, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Cómo que yo no lo sé? ¿Y entonces la Biblia para qué es? La Biblia dice que Él es el único camino hacia el Padre. Pero estos falsos pastores, por quedar bien con todo el mundo, dicen cosas como esas. Porque tienen que decir lo políticamente correcto. Perdóneme, la Biblia no es políticamente correcta. La Biblia es simplemente correcta. Tiene una verdad inamovible, incuestionable. Y no la podemos negociar. Jesús es la puerta. Ahora, mire lo que sigue diciendo. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Anchas por dentro y estrechas por fuera. Tenía esas ventanitas arriba, en la parte superior, no muy grandes. Anchas, dice, por dentro y estrechas por fuera. La idea era que la luz del sol entrara y se amplificara con la ventana. Y luego dice el verso 5, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Además de este cubo rectangular, que les digo era el edificio, alrededor habían una especie de edificios, habitaciones, que eran usados como despensa o como habitaciones también donde los sacerdotes a veces se quedaban. Para entrar a esas habitaciones había que salir del lugar del templo, no podías por dentro, no había puertas. Así que salías y entrabas a ese lugar que tenía una escalera de caracol y lo subías hasta el tercer piso. Era de 3 pisos, ¿sí? Angostico, 3 metros de ancho nomás, ¿sí? Eso sí tenía 20 metros de fondo. Y ahí guardaban muchas cosas que ellos utilizaban dentro del culto en el templo. En esos edificios descansaban, también los sacerdotes a veces tomaban turnos, etc. Ahora miremos, estamos haciendo una descripción gráfica del templo. Verso 6, el aposento de abajo era de 5 codos de ancho, ¿sí? Aproximadamente 2,5 metros, 3 metros. El de en medio de 6 codos de ancho, 3 metros. Y el tercero de 7 codos de ancho, es decir, iban como una escalerita, ¿sí? Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y esto es un detalle que casi nadie analiza. La idea
es que estos aposentos eran necesarios, se necesitaban para el templo, pero la idea es que no dependieran del templo. No quería Salomón utilizar vigas, ¿sí? No quería romper el templo. Él primero hizo la estructura del templo y luego comenzó a hacer estos edificios a los lados, pero no, aunque estaban pegados a la estructura central del templo, no tenían vigas que lo amarraran al templo, sino tenía sus propias vigas hacia abajo, por eso era en forma de escalerita. No estaba aferrado al templo. Recuerde que hemos dicho que el templo es la iglesia. La iglesia. El templo tipifica a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, también tipifica a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia tiene una función litúrgica, cosas que hacemos en la iglesia para adorar al Señor y glorificar su nombre. Y hay otras cosas que es necesario hacer, pero que no están ligadas necesariamente a la adoración a Dios. Cosas que son importantes en la iglesia, que hay que hacerlas, como había que guardar las cosas para usarlas en la iglesia o en el templo, en aquel templo de Salomón. Pero no están necesariamente ligadas con la iglesia. Por ejemplo, la misión social de la iglesia. ¿Es importante? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tiene que ver con la adoración? Bueno, sí, adoramos al Señor cuando tenemos una misión social. Pero no necesariamente tengo que adorar al Señor para hacer una misión social. Es decir, no está ligado necesariamente a la estructura eclesiástica, aunque es importante hacerlo. Y por eso, estas habitaciones que estaban alrededor del rectángulo llamado templo, no estaban pegados al templo, sino al piso. Tenían sus propias vigas. Ahora, aquí en el verso 7 vamos a ver algo bien interesante. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? No había ruido. Salomón quería que ya trajeran las cosas simplemente para armarlas como rompecabezas. Hechas, las piedras pulidas, la madera cortada, ya era solo poner una cosa encima de otra. No vamos a escuchar nada de hierro pegándole a la piedra o cortando la madera, nada de eso. Aquí ya están pulidas, porque esto ya es casa del Señor. Estamos nosotros en la cantera. Somos el templo en construcción. Dios está puliéndonos. Y algún día cuando Él regrese pondrá a cada uno de nosotros en su lugar como templo del Dios viviente, como la nueva Jerusalén, como el pueblo de Dios en una ciudad santa y perfecta. El Señor sabe exactamente todo. El mundo no tiene por qué escuchar cómo nos pule, pero verá la gloria de Dios reflejada en nosotros, en su iglesia. Ese es el propósito. Ahora, dice el verso 8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó. Y mire lo que dice. Y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa a la altura de 5 codos, es decir, la altura de 2.5 metros más o menos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, aquí esto lo dice el Señor, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que habla David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Esta es una promesa que ya el Señor le había hecho. Está repitiendo lo mismo. Está diciendo, si tú cumples, si cumples mi palabra, si me haces caso, Salomón, si me obedeces, yo habitaré con mi pueblo en esta casa. Mire que es muy específico el Señor utilizando las palabras que está diciéndole a Salomón. No le dice, yo voy a habitar en la casa, yo voy a habitar en el templo. No, no le está diciendo tanto eso. Le está diciendo, yo voy a habitar entre mis hijos que están en el templo. Porque recuerde que la palabra es clara al decir que Dios no habita en manos hechas por hombres. Aunque la presencia de Dios era especial allí, estaba la Shekinah de Dios en el templo, Él habitaba era con su pueblo. Habitaré entre el pueblo. La Shekinah de Dios estaba ahí
Porque el pueblo estaba adorando en el templo. Porque los sacerdotes estaban cumpliendo su labor. Porque toda la liturgia se cumplía. Ahí estaba el Señor. Porque el pueblo adoraba al Señor como el Señor le había dicho que debía adorar. Es que la adoración no es como a mí me viene en gana. Es que yo creo que así se adora a Dios. Es que yo lo honro a mi manera. Yo le canto a mi manera. Yo le exalto a mi manera. Yo le oro a mi manera. No existe tu manera. Existe su manera. Solo como Él quiere ser adorado. Solo como Él quiere ser glorificado. No más. Si tú le adoras como Él quiere ser adorado, entonces Él habita contigo. Y esa promesa que le dio a Salomón es la misma promesa que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. Si cumplimos sus mandamientos, si seguimos la ley de Cristo, si nos postramos ante su palabra, entonces Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero aún la promesa de Cristo va más allá. Porque nuestra obediencia no está condicionada a nosotros, solamente a la fe que Él mismo nos da. Por eso dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que somos capaces de obedecer porque Él nos hace capaces de obedecer, no por nosotros mismos. Y lo hermoso entonces de la promesa en Cristo es que no hay falla alguna. No es posible. Nosotros fallamos, claro que sí. Y aún así Él nos corrige y nos lleva al arrepentimiento. Y el Espíritu que está en nosotros nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y a cumplir su palabra. Usted va a querer cumplir su palabra si ha nacido de nuevo. Porque cumplir su palabra es bueno. Y al haber nacido de nuevo, lo bueno es deseable. Simplemente usted va a desear cumplirla. Y cuando usted peque, se va a contristar y no va a estar tranquilo, no va a estar en paz hasta que cumpla la palabra de Dios. Así es que usted sabe si ha nacido de nuevo. Si usted peca tranquilamente y no le duele un diente y está feliz y contento, así dichoso, pues usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted peca y se redarguye y no está tranquilo y usted siente ese dolor, quiero vivir en santidad, usted ha nacido de nuevo. Pero pequé, sí, porque hasta habiendo nacido de nuevo pecamos, porque no somos perfectos hasta que seamos perfeccionados en su venida. Así que la diferencia está en que usted se contrista, usted no está tranquilo, usted siente un dolor que viene de Dios mismo, que lo lleva a cambiar su forma de ser. Ahora bien, sigamos viendo el texto. Verso 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y mira lo que dice. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés, y asimismo, al final de la casa, un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Entonces, todo lo hizo de piedra, piedra pulida, piedra bien hecha, de calidad. Recuerda usted que el texto anterior nos dijo que esa piedra que usó para hacer la casa, el templo, era una piedra costosa, pero por dentro no dejó que se viera la piedra. La piedra no se va a ver por dentro. Cubrió toda la piedra desde el piso hasta el techo con madera de la mejor calidad de cedro. Todo. El lugar santo, que era el lugar amplio, y un lugar pequeñito, que era como un cuadrado perfecto de 9.5 por 9.5 metros. También desde el piso hasta el techo de madera de cedro. Del Líbano. Perfecto. Del Líbano. No de Israel. Y eso nos demuestra cómo la construcción del templo, tanto en los materiales como en las personas incluso que participaron, fue entre judíos y gentiles, como es la construcción de la iglesia, entre judíos y gentiles. Ahora, no se deja ver en esa construcción nada de piedra,
¿Qué dice Pedro? ¿Nosotros somos qué? Piedras vivas. Si hacemos esa comparación simbólica, ese tipo y sombra entre el templo y la iglesia, entonces nosotros somos las piedras. Somos piedras vivas, dice Pedro. Lo que se ve por fuera, pero por dentro no. Lo que importa por dentro no es el hombre. El hombre no se debe ver. La piedra no se ve adentro. La gente mira hacia la iglesia, la gente de afuera, y ve seres humanos. Eso nos ve a nosotros, las piedras. Pero nosotros que estamos adentro no miramos a nosotros. Nosotros miramos la madera y no solo la madera, el oro. Porque si usted va más allá, me voy a adelantar un poquito porque es que tengo que complementar esto. No solamente recubrió del piso al techo de madera, sino además recubrió del piso al techo de oro. O sea, cuando usted entraba al templo, veía paredes completas de oro puro. Y debajo del oro la madera. Y debajo de la madera la piedra. Usted no veía nada de piedra adentro del templo. La piedra se veía afuera. Adentro del templo usted veía oro. Y sabía que detrás del oro había madera. Se veía también algo de la madera. Algo de oro y de madera. El oro tipifica la santidad, tipifica el reinado, tipifica la deidad. A Cristo le regalaron oro cuando nació, para demostrar que era rey. El oro tipifica la santidad de Dios, la deidad de Dios. Y la madera tipifica la humanidad de Cristo. Una madera perfecta, linda, hermosa la madera. Pero madera se desgastaba, se dañaba, se rompía, como se rompió el cuerpo de Cristo por nuestros pecados. La madera tipifica la naturaleza humana de Cristo. El oro tipifica la naturaleza divina de Cristo. Los materiales del templo tipifican a Cristo, así como el diseño y la estructura misma del templo tipifican a Cristo. Pero por dentro del templo, usted solo veía madera y oro, madera y oro. Dentro de la iglesia, lo único que se debe ver es a Cristo. Solo a Cristo. La piedra no se ve. Usted y yo no nos vemos dentro de la iglesia. Usted y yo somos lo de menos en la iglesia. La gente puede mirar hacia acá y vernos a nosotros, pero nosotros no nos miramos entre nosotros mismos, miramos a Cristo. A veces veo a mis hermanos y veo a Cristo reflejado en mis hermanos. Todo lo bueno que ustedes pueden ver en mí no soy yo, es la misericordia de Cristo que lo ha hecho en mí. Y todo lo malo que ven en mí, sí soy yo, ese sí soy yo. ¿Me entienden? Todo por dentro del templo nos hablaba de Cristo. Los materiales nos hablan de Cristo. Pero ese oro y esa madera fueron puestos para cubrir la piedra. La naturaleza de Cristo cubre nuestra naturaleza. Nuestro corazón de piedra, de roca, es cubierto por la belleza de la madera y la pureza del oro. Mi hermano, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, salimos deprimidos, frustrados. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos hecho? Nada. Si usted llega a una iglesia viendo a las personas que están ahí o al pastor que está ahí, usted saldrá evidentemente desilusionado.
porque usted está viendo piedras. Pero si usted comienza a ver a Cristo, si usted va por Cristo, usted saldrá glorificando a Cristo. Habrá gozo en su corazón, habrá alegría, habrá plenitud. Mañana veremos que no solamente había madera y oro, sino había una cantidad de cosas ahí en esa madera y ese oro. Y miraremos qué significa. Todavía no. Mañana lo hablaremos. Pero hoy quiero dejarles con este pensamiento. ¿Estás viendo a Cristo en la iglesia? ¿O simplemente estás viendo a los hermanos que somos piedra? ¿Estás viendo la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo para aprender de su naturaleza humana y saber cómo vivir como ser humano y aprender de su naturaleza divina y adorarle como Dios? ¿O solo estás viendo los defectos del pastor y de los hermanos que están en la iglesia? Deja de ver la piedra, porque si estás viendo la piedra estás afuera. Entra, entra, sumérgete en la iglesia. Sé tú la iglesia. Deja de mirar la piedra y comienza a mirar a Cristo, a glorificarle a Él, a centrarte en Él, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él la da y la lleva a su final, a su objetivo, a su propósito. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por este devocional que hemos tenido con nuestros amados hermanos. Gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar sobre tu palabra, en el que hemos podido aprender varias cosas. Número uno, yo te pido que no me dejes pasar más tiempo. Quiero hacer tu obra. Quiero hacer tu obra. No quiero perder tiempo como perdieron los israelitas. Señor, quiero hacerlo ya. Capacítame, moldéame, trabaja en mi vida y ayúdame a saber qué hacer conforme a tu voluntad. Número dos, Señor, quiero disponerme a que trabajes conmigo. Quiero estar listo para que conformes conmigo este templo, esta iglesia, porque yo soy piedra viva. Y para ello tienes que pulirme, trabajarme con cincel y martillo para que yo sea digno de hacer tu obra. Todos los días trabajas en mi vida, Señor, hazlo. Trabaja en mi vida, por favor. Número tres, ayúdame a entender que hay más cosas anexas. No solo es adorar, hay cosas que hay que hacer para poder adorar conforme a tu voluntad. Ayúdame a entender que no soy yo quien pone las reglas de la adoración, eres tú quien las ha puesto y yo simplemente debo seguirlas. Número cuatro, ayúdame a entender la promesa que tú me has dado y nos has dado a todos, de que si guardamos tu palabra y tu ley, tú estarás siempre con nosotros. Y ayúdanos a entender esa magnitud de esa promesa en Cristo, que es aplicada en Él sí y en Él amén, porque tú, Cristo, eres quien permite que nosotros guardemos los mandamientos. Así que ya es una promesa realizada. No va a haber falla. No podemos vivir la vida cristiana pensando que vamos a fallar y que vamos a caer. No, porque es que no depende de nosotros. Depende de ti, Señor. Y eso nos trae paz, nos trae tranquilidad. Que pese a mis defectos, que pese a mis errores, que pese a mis pecados, tú harás todo lo que tienes que hacer para que yo guarde tus mandamientos. Aun cuando falle, aun cuando me equivoque, me corregirás y encaminarás de nuevo hacia tu palabra. Eso me da tanta paz, me da tanta alegría. Y número 5, ayúdame a mirarte a ti. No quiero ver piedra, quiero ver madera y oro. Quiero ver tu naturaleza humana y tu naturaleza divina. Quiero contemplar tu hermosura y santidad. Eso es lo que yo tengo que ver al estar en la iglesia.
Eso es lo que se ve dentro del templo. Aunque los demás afuera vean piedras, nosotros sabemos el verdadero valor que hay dentro de la iglesia. Gracias, Señor, con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por haberme acompañado. Ahora sí vamos con los spoilers del video de hoy que les había prometido, mis hermanos queridos. Spoiler. Hace poco, en la iglesia Avivamiento en Bogotá, Colombia, llegó el famosísimo profeta costarricense Ronnie Chávez, el mismísimo Ronnie, uno de los brujos más brujos que hay en el pseudo cristianismo de la actualidad. Este es un farsante y lo hemos desenmascarado una y otra vez. Y bueno, llegó a Avivamiento con el beneplácito de Ricardo Rodríguez y su esposa, lo que nos demuestra que eso también es una secta. Avivamiento no es una iglesia de verdad, es una falsa doctrina. Y dio una cátedra, Ronnie Chávez estoy hablando, dio una cátedra de cómo dar una falsa profecía. Profetizó alrededor de Colombia y voy a desglosar en este video, hoy al mediodía en Latinoamérica y aquí 1:00 p.m. Él desglosó, o más bien yo voy a desglosar su falsa profecía, punto por punto, a demostrar cómo es que esta gente está engañando a las personas. Todos utilizan el mismo esquema, una y otra vez, pero Ronnie es un maestro en eso, en dar falsas profecías. Y voy a demostrarlo bíblicamente, argumentativa y racionalmente. Voy a desglosar, a desmenuzar la falsa profecía de Ronnie Chávez. Y usted seguramente la comparará con muchas falsas profecías que ha escuchado por ahí o que dan en iglesias cercanas, etc. Es muy importante, mi hermano, este video va a ser muy instructivo. Vamos a aprender muchas cosas y le pido el favor que lo comparta por todas sus redes sociales. Los espero hoy, mediodía en Latinoamérica, 1:00 p.m. hora de Estados Unidos, que la hora en el oeste es otra cosa. A la 1:00 p.m. hora este. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre.